El Decameron de Giovanni Boccaccio es una obra literaria que presenta una gran variedad temática, entre ellas la religión. En este análisis se abordarán 3 cuentos en específico: el cuento de Alibech y Rústico, el cuento de Griselda y el cuento de la tercera jornada, novela novena, desde la perspectiva de la religión como punto de eje. Se puede observar cómo la obra de Boccaccio presenta una crítica a la iglesia y a la moralidad de la época. La religión es una temática recurrente en la obra de Boccaccio y se hace presente en varios cuentos del Decameron, como entre los que hemos dicho anteriormente. La religión juega un papel muy importante en la trama y en la caracterización de los personajes. A continuación analizaremos esos cuentos desde la perspectiva de la religión. En el cuento de Alibech y Rústico, la religión es un elemento central en la historia, ya que es a través de la religión que se establece la relación entre los personajes principales. Alibech es una joven musulmana que busca aprender a orar y para ello se acerca a Rústico, un monje ermitaño. Rústico, al ver la belleza de Alibech, se siente tentado por ella y termina teniendo relaciones sexuales con ella. La religión en este cuento sirve como un elemento que legitima la conducta de los personajes. Por un lado, la conversión de Alibech al cristianismo se presenta como una forma de redimirse de sus pecados, y la enseñanza de Rústico se ve como una forma de guiar a la joven hacia la fe cristiana. Por otro lado, la lujuria de Rústico se justifica en el contexto de la vida solitaria y aislada que lleva como ermitaño. Sin embargo, este cuento también plantea una crítica a la religión y a sus líderes. Rústico, a pesar de ser un monje, no muestra ningún tipo de devoción o piedad religiosa y utiliza su posición para satisfacer sus deseos sexuales. Además, la conversión de Alibech se presenta como un acto impulsado por la curiosidad y la necesidad de aprender algo nuevo, más que por una verdadera convicción religiosa. En el cuento de Griselda, la religión se presenta como un elemento que justifica la sumisión y la resignación de la mujer ante el hombre. La historia relata las pruebas a las que es sometida Griselda, quien se casa con un noble y sufre diversas humillaciones y abusos por parte de su marido. La religión se utiliza como una forma de justificar la conducta del marido, quien afirma estar siguiendo la voluntad de Dios al poner a prueba la paciencia y la fe de su esposa. En este cuento, la religión se presenta como una herramienta utilizada por los hombres para mantener a las mujeres en una posición de inferioridad y sumisión. Se utiliza la fe como una forma de justificar la violencia y la opresión, y se presenta a las mujeres como seres cuya función principal es la de obedecer y servir a los hombres. Cabe resaltar que en el artículo Clero y religiosidad en el Decameron de Boccaccio se analiza cómo la obra de Boccaccio presenta una crítica a la iglesia y su moralidad. El autor argumenta que los cuentos de Boccaccio muestran cómo la religión era vista como una forma de obtener poder y riqueza en la época. Finalmente, en el cuento de la tercera jornada, novela novena, la religión se presenta en el contexto de un convento de monjas, mostrando la importancia de la fe y la devoción en la vida religiosa. Este cuento es particularmente interesante porque nos presenta una imagen bastante idealizada de la vida religiosa en la Edad Media, aunque también deja entrever algunas de las tensiones y conflictos que podían existir en las comunidades monásticas. En este cuento se nos presenta una joven llamada Isabeta, quien se siente atraída por la vida religiosa y decide ingresar en un convento de monjas. A través de su experiencia podemos ver cómo la religión era vista como una forma de redimirse de los pecados y alcanzar la salvación. Isabeta se dedica con devoción a su vida religiosa y se convierte en una figura venerada por sus compañeras y por la comunidad en general. Sin embargo, también podemos ver algunas de las tensiones y conflictos que podían existir en el seno de las comunidades monásticas. Por ejemplo, se nos presenta a una monja llamada Lisabeta, quien está celosa de la atención que recibe Isabeta y decide calumniarla ante el obispo. Esta situación nos muestra cómo incluso en el seno de la comunidad religiosa podían existir rivalidades y conflictos entre las personas. En definitiva, el cuento de la tercera jornada, novela novena, nos presenta una imagen idealizada de la vida religiosa en la Edad Media, pero también nos muestra algunas de las tensiones y conflictos que podían existir en el seno de las comunidades monásticas. A través de la figura de Isabeta podemos ver cómo la religión podía ser una fuente de redención y salvación para las personas, pero también cómo podía generar rivalidades y conflictos entre ellas. En conclusión, los cuentos, el cuento de Alibech y Rústico, el cuento de Griselda y el cuento de la tercera jornada,
novela novena del Decameron, abordan la temática de la religión desde diferentes perspectivas. En el primero, la religión se utiliza como una forma de legitimar la conducta de los personajes, pero también se critica la falta de verdadera devoción religiosa. En el segundo cuento, la religión se utiliza como una forma de justificar la sumisión de la mujer ante el hombre. En el tercer cuento, la religión se presenta en el contexto de un convento de monjas, mostrando la importancia de la fe y la devoción en la vida religiosa. Estos cuentos muestran la complejidad de la relación entre la religión y los personajes de la obra, y cómo la religión puede ser utilizada para justificar tanto la conducta virtuosa como la conducta pecaminosa. Además, estos cuentos plantean una crítica a la religión y a sus líderes, quienes muchas veces utilizan la fe como una forma de mantener a las personas subordinadas y sometidas. En definitiva, la temática de la religión en el Decameron es una muestra más de la riqueza y complejidad de esta obra, que aborda temas universales como el amor, la muerte, la moral y la religión de una manera que sigue siendo relevante y fascinante para los lectores de hoy en día.